Asambleísta Rocío Valadez. Señor presidente, compañeras y compañeros asambleístas, con sumo respeto y por el tiempo limitado, paso a analizar en forma breve, porque yo creo y estoy convencida que la mayoría de compañeros van a hacer intervenciones en este tema. Quisiera hablar primeramente de la afectación al sector camaronero. En el artículo 105 del proyecto sobre aprovechamiento de agua en acuicultura y piscicultura, se debe sustituir su último inciso por el siguiente: el uso y aprovechamiento productivo del agua de mar o salobre no causará el pago de tasas y o tarifas. Permítanme recordarles, compañeros y compañeras, que en ninguna parte del mundo civilizado se imponen gravámenes al uso del agua salada o salobre. De hacerlo, se restaría competitividad al sector camaronero y acuícola frente a la competencia internacional que oferta el crustáceo. Miles de familias dependen de esta actividad. Afectación a la seguridad jurídica y económica del sector agropecuario. Bajo la actual Ley de Aguas se otorgaron mediante procesos legales más de 85.000 concesiones del derecho de aprovechamiento de agua para diferentes usos, principalmente para riego, uso doméstico y saneamiento energético, industrial, minero, turístico, entre otros. Hoy, sin embargo, en el proyecto de ley, bajo ningún criterio técnico o legal, se violentan los contratos de concesión que son ley para las partes. A través de la disposición transitoria segunda, se afectan las citadas concesiones vigentes mediante su cancelación, modificación o caducidad. Me pregunto si el Estado va a asumir las pérdidas que cause la declaratoria de extinción unilateral de las concesiones antes de haber vencido su plazo. No se ha considerado que el sector productivo haya realizado grandes inversiones. Se debe eliminar, por tanto, esa disposición. Lo más delicado ocurre con la tercera disposición transitoria, donde se busca sustituir las actuales concesiones por un régimen privativo y discrecional de autorizaciones de uso o aprovechamiento de agua, pero, escúchese bien, previa cancelación al Estado de las tarifas atrasadas. Si el agricultor no paga, es porque la actividad agrícola es una actividad de riesgo, con pérdidas ingentes por factores climáticos, agotamiento de suelos, problemas sanitarios, etc. Señores legisladores, estemos conscientes que si ustedes van a tener hoy un pedazo de pan en su boca, hoy día es gracias al esfuerzo del sector agrícola, de millones de hombres y mujeres que dedican su vida con amor al cultivo de la tierra. No es justo que en reciprocidad y compensación los coloquemos en situación de quiebra al conminarlos al pago de las deudas cuando estamos al tanto de la profunda crisis del agro, empeorada por los periodos extensos de sequía o inundaciones inusuales, derivadas por efecto del cambio climático, escenario denunciado con acierto y por enésima vez en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra de Bolivia. El sector agrícola trabaja a pérdida y en desventaja frente a otros sectores de la economía. Incluso recibe del Estado aguas totalmente con residuos químicos, bacteriológicos, etc., como el caso del río Cutuche en la provincia de Cotopaxi, por citar un ejemplo. Sin embargo, en forma irónica, se le exige como condición sine qua non el pago atrasado de sus obligaciones tarifarias. Me pregunto, ¿por qué no se hace lo mismo con los grandes deudores del Estado, como las grandes empresas petroleras? ¿Por qué se quiere arremeter contra quienes garantizan la seguridad alimentaria del país? Exijo que alguien nos dé una explicación válida y coherente para meternos en los bolsillos de los agricultores. Se debe establecer en los primeros 180 días, en forma automática, que caducarán las concesiones de riego y cumplidos los 360 días, igualmente caducarán el resto de concesiones. Todo esto para asegurar
la recaudación de unos pocos millones a costa del trabajo y sufrimiento de los agricultores y a su vez disponer de una amplísima discrecionalidad para otorgar el recurso hídrico a quienes la máxima autoridad de turno considere de modo privativo y o subjetivo el merecimiento de uso. Esta afectación directa al sector productivo producirá hambre, miseria y una atroz especulación. Se debe eliminar, por consiguiente, la disposición transitoria tercera o, en su defecto, limitar el canje de concesiones por autorizaciones, pero sin establecer ninguna obligación condicional. En la disposición transitoria cuarta, en forma indebida, se establece el pago del uso informal del recurso, exigiendo en forma perversa declarar al usuario en contra de sí mismo, conducta prohibida por la Constitución y los instrumentos internacionales de los derechos humanos. Nadie puede ser obligado a declarar en contra de uno mismo, se debe eliminar esa disposición. Finalmente, conocen ustedes, y es de dominio público, que la disposición 27ª de la Constitución manda reorganizar el otorgamiento de las concesiones para asegurar una distribución y acceso más equitativo. Pero observen ustedes que jamás se refiere al texto constitucional a las citadas autorizaciones, su violento cumplimiento bajo las citadas normativas del derecho transitorio. Promoverá, a lo mejor de buena fe, un desorden completo y pérdidas significativas y permanentes en el sector más importante para la economía del país. La actividad estratégica más importante, base fundamental para el desarrollo autosuficiente y la riqueza de la nación. Hasta aquí, señor presidente, disculpa.